GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos? Comienza su programa Palabra a Tiempo, recordándote y reiterándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que puede edificarte. Una palabra a tiempo es una palabra que puede solucionarte cualquier situación por la que tú o cualquier de tu familiar esté atravesando. Hoy damos la gloria y la honra al Dios Altísimo y las gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares y que usted ahí esté conectado con GDM Estudio y con su programa Palabra a Tiempo. Hoy, como siempre, vamos a tratar temas de interés nacional, temas que están en el tapete, como por ejemplo el tema migratorio. Ustedes saben que en esta semana pues se ha discutido y se ha debatido mucho el tema de las embarazadas haitianas. Vamos a ver qué dicen los abogados constitucionalistas, qué dice la ciudadanía, qué dice el pueblo sobre estos temas, sobre la parturienta y las embarazadas haitianas, pero también de otra nacionalidad que hay en nuestro país, porque quizá la gente nada me dice los haitianos, pero aquí hay de otras nacionalidades. Y la ley es para todos. La ley migratoria de un país es para todos los migrantes, no nada más para las haitianas o para los haitianos, sino de otros países que hay como migrantes en nuestro país. Pasa lo mismo cuando nosotros vamos a otros países. Cuando vamos a otros países, pues somos migrante y tenemos pues que adherirnos a las reglas y a las leyes de otro país. Asimismo, el que está aquí como migrante pues también debe o tiene que adherirse a las leyes y cumplir las leyes. Pero esos temas los vamos a estar tratando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, quien es abogado en ejercicio, pero también es abogado en materia constitucional. Y ya Claudio, tú eres de esta casa ya. Gracias, ya tú eres Balbina. De este programa. ¿Cómo Así tú estás? Nada, ya bienvenido de nuevo. Gracias, ya tú eres gracias. parte de este programa y así te consideramos. Saludo, Balbina, saludo al público televidente que escucha, que observa este programa para escuchar las orientaciones que se difunden por este importante programa. Como tú decías, Balbina, el tema migratorio es un tema de mucha actualidad, un tema que en los últimos días se ha estado debatiendo porque para nadie es un secreto que la situación migratoria que vive nuestro país, fundamentalmente por la situación de los haitianos, la situación de la parturienta, la mano de obra haitiana, la situación política que vive el vecino país de Haití, es una situación que nos afecta de manera considerable y la República Dominicana tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar que situaciones que se producen en Haití, un estado como muchos le han llamado, un estado fallido, no tenga mayores consecuencias en nuestro país. ¿Cómo usted, licenciado, califica la migración haitiana entre Haití y República Dominicana, la migración en sentido general, pero sobre todo entre Haití y República Dominicana? Bien, como tú decías, Balbina, la situación migratoria no solo se da del vecino país de Haití a República Dominicana, sino que también se da con otros países. Sin embargo, la situación migratoria que ocurre desde el vecino país de Haití a República Dominicana, esa es la que más impacta, la que más nos afecta por la cercanía en vista de que ambos países somos parte de una misma isla y eso da una gran facilidad para que los nacionales haitianos puedan ingresar a nuestro país.
pero entiendo yo que la situación es más difícil porque las pasadas autoridades que han tenido la responsabilidad de garantizar una política migratoria efectiva que evite que ese flujo de ciudadanos haitianos sin ningún control ingrese a nuestro país. En ese sentido, y viendo que cada día más las ciudadanas haitianas ingresan a este país, y como denuncian las autoridades de nuestro país, sobre todo las autoridades que tienen que ver con la situación de salud, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que han identificado que aproximadamente el 30% de muchos centros de salud dedicados a atender a las mujeres parturientas se destina a lo que es atender a las mujeres parturientas del vecino país de Haití. ¿Qué indica eso? Que es una situación sumamente preocupante y alarmante. ¿Por qué razón? Porque el Estado Dominicano no puede cargar con esa sobrecarga, con tanto problema que tienen los ciudadanos del hermano país de Haití. Entonces la República Dominicana no está en capacidad de cargar con tanto problema, sobre todo en momentos como está viviendo no solo este país, sino el mundo, a consecuencia de la pandemia, de manera que la situación migratoria de Haití para República Dominicana es sumamente preocupante. Sí, licenciado. Bueno, en estos tiempos, en estos días se ha hablado mucho de que si han violentado los derechos con negarle que las embarazadas de descendencia haitiana y que la gente tiene que entender también que están ilegales en nuestro país, que no tienen documentos. ¿Cuál es la situación en términos de ley? O sea, como una persona porque como hablábamos ahorita, todos, aquí nada más no son los haitianos que son migrantes, hay otras personas que son migrantes y que tienen iguales condiciones. Entonces, sí, a las demás naciones, pues se le obliga, o no que se le obligue, sino que se le exija que cumplan con las leyes migratorias, como a nosotros también pues nos exigen cuando salimos de otro país. ¿Qué diferencia hay entre estas embarazadas haitianas y que están ilegales en el país? ¿Cuál es la actuación que debe de tener el Departamento Migratorio de República Dominicana? Mira, Balbina, la ley es igual para todos y yo entiendo que no importa de qué nacionalidad sea la mujer o el hombre y en la condición en que se encuentre, si no cumple con la ley, con los requerimientos que establece la ley para estar en el país, debe ser deportado y debe ser tratado en igualdad de condiciones. No importa que sea un nacional haitiano, un venezolano o de otra nacionalidad, sino que las autoridades dominicanas están en la obligación de darle el mismo trato a todos los que se encuentren en igualdad de condiciones. Ahora, hay una situación que sobresale, llama mucho la atención, el caso haitiano, porque la mayor población que hay aquí en condición migratoria es del vecino país de Haití. Por eso es que ese es el caso que más llama la atención, que sobresale mayormente en los medios de comunicación. Pero como tú dices, Balbina, hay de otros países también que están aquí en igualdad de condiciones. Ahora, hay otra realidad también que se da con los nacionales haitianos, es que la condición, la formación
que tienen no es igual a la que tienen otros países. Los haitianos no tienen la misma formación para insertarse al mercado laboral, como por ejemplo en el caso de los venezolanos, que tienen una mejor formación que ellos, tienen mayor posibilidad de insertarse a la actividad productiva y en consecuencia de esa manera contribuyen a lo que es el desarrollo del país, y eso no se traduce en lo que es una carga para el Estado dominicano. Sin embargo, mucha de esa parturienta de nacionalidad haitiana que no realizan ninguna labor productiva para la República Dominicana, se traduce en una carga para el Estado dominicano, y es por ello que las autoridades de salud pública han cuantificado que aproximadamente un 30% del presupuesto de esos centros donde se atienden las parturientas se gasta en nacionales haitianas. Licenciado, ¿por qué es tan necesario que los países y nuestro país tenga control de sus inmigrantes en nuestro país, los inmigrantes que entran a nuestro país? Sí, realmente es muy importante que cada estado como responsable de establecer su política migratoria, de determinar en qué condición un ciudadano extranjero va a ingresar a su país. Entonces, es sumamente importante que el Estado tenga control de todos los ciudadanos que ingresan a nuestro país, independientemente en la condición en que se encuentre en nuestro país. De ahí que se hace necesario que los nacionales extranjeros que ingresen a nuestro país estén debidamente identificados, estén debidamente documentados y que tengan los permisos correspondientes que otorga la Dirección General de Migración, y de esa manera el Estado dominicano tiene un control de a qué actividades se dedican esa persona, y en caso de que se requiera de localizarlos, saber dónde están localizados, de manera que la política migratoria no solo para el Estado dominicano, sino para cualquier otro estado, es una actividad sumamente importante y requiere que el Estado dedique toda la atención necesaria para garantizar una política migratoria efectiva. Licenciado, pero hace años que se está hablando del tema haitiano y la migración en otros gobiernos, pero entiendo, o usted entiende que ha habido voluntad política o una política migratoria irresponsable en el país, porque todo el tiempo se está hablando de la migración haitiana, entonces no hay una política dirigida a que esto se pare, porque son nuestras leyes. Y reitero que así como nosotros cumplimos las leyes de otros países cuando tenemos que cumplir, cuando salimos migrantes a otros países, nosotros cumplimos las leyes. Entonces, en todos los gobiernos está el mismo problema, la misma problemática haitiana. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esto? ¿Cuándo vamos? Entonces, las políticas que se han hecho hasta ahora son una política irresponsable, eso es lo que uno entiende, o voluntad política para ya terminar con esto, porque aunque entendemos que Haití es se puede llamar nuestro principal aliado comercial. Sí. Eso lo entendemos, y además compartimos una isla y eso es entendible, pero por ejemplo México y Estados Unidos, México no, aunque ha habido problemas en esa frontera, pero hay control. Sí, así es. O sea, hay control.
Entonces aquí todo el tiempo con lo mismo, todo el tiempo con lo mismo y todo el tiempo se agudiza. O no ha habido una política, voluntad política responsable. ¿Cómo te explica? Mire, realmente la situación migratoria que la República Dominicana ha vivido es un problema que tiene décadas, varias décadas, y eso realmente, como usted dice, desde el Estado Dominicano no se ha implementado una política seria, una política responsable, una política migratoria efectiva. Y en parte debemos ser autocríticos y entender que parte de ese problema que tenemos no solo se debe a que los nacionales haitianos ingresan de manera ilegal, sino que desde aquí mismo se incentiva, se motiva a que muchos haitianos ingresen a nuestro país. ¿Por qué decimos eso? Porque la ley laboral establece lo que es el 80-20. ¿Qué implica eso? Que en una empresa, de cada 100 trabajadores que tenga la empresa, el 80% debe ser dominicano y un 20% puede ser extranjero. Sin embargo, hay áreas, por ejemplo, como el área de la construcción, donde se da el inverso. El 20% es dominicano y el 80% extranjero. Déjeme decirle, yo eso lo critico mucho, porque yo he visto, por ejemplo, nosotros tenemos una migración sumamente elevada ahora también de venezolanos. Hay muchos venezolanos en el país y yo he visto en empresas de venezolanos que la mayoría se da todo lo contrario. 20% de manos de obra dominicanos y 80 venezolanos. Entonces, ¿cuál debe de ser esa política responsable del gobierno? Y felicitamos al presidente Luis Abinader, que quiere que las políticas, que las leyes se cumplan en nuestro país, porque es de la única forma que podemos tener éxito en este país, y es cumpliendo las leyes, porque si vivimos como la ley de Italión, ojo por ojo y diente por diente, y que nadie cumple, bueno, pues nuestro país va a ser un desastre. Pero yo entiendo que cada ministerio debe cumplir con su rol. Correcto, así. Debe cumplir con su rol. O es que todavía, me imagino que el ministerio ya que usted mencionó, aunque no es el tema, pero ya que usted mencionó el Ministerio de Trabajo, se supone que las autoridades en el Ministerio de Trabajo deben tener personas vigilantes de eso. Sí, y dando reporte. Eso me imagino. Sí, realmente el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de inspectoría que entonces, los inspectores están precisamente para eso, para investigar que las empresas estén cumpliendo con el mandato de la ley. En consecuencia, si hay empresas que no cumplen con el llamado 80-20, sino que se da lo inversa, entonces los inspectores del Ministerio de Trabajo deben reportarlo y ese ministerio imponer las sanciones correspondientes a los fines de que se le dé cumplimiento. Porque establecer una política migratoria efectiva desde el Estado es responsabilidad de varias instituciones, no solo de la Dirección General de Migración, sino que en la misma intervienen otras instituciones que juegan un rol sumamente importante, como es el Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver con la regulación de la nacionalidad de los trabajadores. Claro, claro. Bueno, no tenemos que una pausa, pero no quiero dejar de tratar un tema, licenciado, y es el tema de los últimos acontecimientos sobre los últimos allanamientos que se han hecho, creo que fue hoy, ¿verdad? Hoy o ayer. Durante la noche y la madrugada. Durante la noche de la madrugada. Sí, pero sí. Nos vamos a una comercial y luego vamos a hablar de eso, los minutos que nos quedan. GDM
Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco y estamos conversando hoy sobre diversos temas, pero sobre todo el tema de la migración, que ha sido el tema a debatir en esta semana. Se ha hablado mucho de la migración, de las embarazadas, y que si es legal, que si no fue legal, que si el gobierno, con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, y le preguntaba sobre la ley, que la ley fue usted decía que la ley 285-2004 fue del 2000. Fue aprobada en el año 2004. 2004. Sin embargo, pasaron 8 años para que el gobierno de entonces promulgara lo que es el reglamento de aplicación de esa ley. ¿Qué indica eso? Okay. ¿Qué indica eso? Que desde el Ejecutivo no se implementó, no se le dio la importancia necesaria al tema migratorio. Por eso la situación migratoria que tenemos en nuestro país es sumamente preocupante, porque transcurrieron décadas de años y desde el Estado no se implementó una política migratoria eficiente a los fines de contrarrestar y evitar esta situación que tenemos. Mira, Claudio, uno lee y mira las informaciones todos los días en los periódicos, en la televisión, en los medios de comunicaciones, y uno ve estos políticos que duraron tantos años y criticando lo que ahora está sucediendo, pero lo que ahora está sucediendo es una consecuencia de la irresponsabilidad de lo mismo de lo que nos gobernaron antes. Sí, por eso ahora en los últimos días, no sé si te has dado cuenta, claro, que en las redes sociales han acabado, como popularmente dicen, en contra del expresidente Leonel Fernández, pero la misma realizó unas declaraciones, diríamos, claro, que inoportuna, y que a él no le corresponde dar ese tipo de declaración, no tiene calidad. Porque, señor excelentísimo, pero yo creo, en mi opinión personal, que no tenía calidad, porque el gobierno que más duró en este país, aparte, claro, del gobierno de Balaguer, fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese partido debieron de poner en marcha esa ley que fue desde el 2011 y no se puso, pero también no hubo una política responsable, porque yo lo que pienso es que los gobiernos políticamente o económicamente se benefician del tema migratorio, sobre todo con la migración haitiana. Eso es mi parecer, porque es que no hay otra explicación. Sí, y una cosa que es bueno resaltar es que se logró aprobar el reglamento de aplicación de la ley de migración porque básicamente el Tribunal Constitucional se lo impuso con la famosa sentencia 68. Exactamente. Sí. Entonces, como consecuencia de esa crisis que se presentó, como consecuencia de esa sentencia, sí, fue que se elaboró entonces el reglamento de aplicación de la ley de migración. Pero realmente los gobiernos del PLD nunca mostraron interés en establecer una política migratoria responsable. Utilizaban la frontera para facilitar que sectores vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, básicamente militares, utilizaran ese espacio para enriquecerse. Bueno, pero usted vio que hay un viceministro de migración que estaba depuesto en Haití. ¿Y dónde está? Está en la cárcel, que está preso. Sí. Realmente no mostraron interés en establecer. Aunque en realidad no fue por eso que cayó preso. No fue por esa situación de sus ejercicios profesionales
como migrante, pero Entonces, no ha habido sí. no ha habido voluntad política para Ahora que hay una demostración de querer Interés, encarar un interés. interés desde las Sí. autoridades dominicanas en encarar este problema que, como ha dicho el ministro de Interior y Policía, así como también el director general de Migración, el problema migratorio en la República Dominicana es más grave, más preocupante que lo que normalmente nosotros creemos. Pero ellos que sí manejan las informaciones, directas, sí conocen la gravedad, el gran problema que significa para el Estado Dominicano la situación migratoria. Pero lo que veo también es, licenciado, que en vez de la parte política, o sea, los líderes políticos, porque esto es un problema nada más no es del gobierno. Así es. O sea, sí. esto es un problema de la oposición, de la sociedad civil y del gobierno. Si no nos unamos todos, unos y otros, esto no se va a resolver. Y paradójicamente veo al expresidente Leonel Fernández defendiendo las acciones adoptadas por el gobierno contra estas embarazadas, que no te voy a decir que quizás, tú sabes que a veces se toman medidas y que a veces la persona que tú mandas pues ejerce exceso, que se salen fuera quizás de lo que en realidad el gobierno pues quiso enviar un mensaje o las medidas a tomar. Entonces salen los líderes, la oposición, defendiendo a la parte, pero Dios mío, tenemos todos que ponernos de acuerdo. Además, ustedes acaban de salir del gobierno y ustedes no hicieron nada. Sí, que volvamos a repetir lo mismo. Sí, las autoridades tienen que garantizar el cumplimiento de la ley migratoria. Claro está, ese cumplimiento debe darse dentro del marco de lo que es el respeto a los derechos fundamentales, el derecho a la dignidad de la persona. ¿Qué implica eso? Que si se va a deportar un extranjero porque no se encuentra conforme a las leyes de migración de la República Dominicana, ese procedimiento de deportación debe realizarse garantizándole a cada uno de esos ciudadanos sus derechos, sobre todo garantizándole lo que es el respeto a la dignidad humana. Básicamente, si se trata de una mujer y sobre todo si está en estado de gestación, requiere de que el Estado Dominicano actúe con la mayor prudencia, pero sin nunca renunciar, sin nunca dejar de aplicar lo que es el mandato de la ley. En consecuencia, esa problemática migratoria que vive la República Dominicana, como tú decías, Balbina, no es un problema únicamente del gobierno. Se requiere la unidad de todos los sectores, básicamente de los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias juegan toda la sociedad, un rol muy importante, pero sobre todo las organizaciones empresariales, que son los que fundamentalmente se benefician de esa migración irresponsable, por cuanto se aprovechan de esa mano de obra barata para beneficiarse. En ese sentido, el sector empresarial es un sector que debe aportar a la solución de este gran problema que tenemos. ¿Qué usted cree? ¿Se violentó o no se violentó la ley con las deportaciones de las embarazadas haitianas? Bueno, es posible que se hayan dado algunos excesos en el uso, en el proceso de deportación, porque se ha dicho que sacaron de un hospital a una mujer en estado de embarazo. Sin embargo, yo entiendo que las autoridades dominicanas no pueden renunciar a lo que es la aplicación de la ley migratoria. Sí, como te decía, debe garantizársele a cada ciudadano lo que es el respeto a sus derechos fundamentales,
garantizar lo que es el respeto a su dignidad humana, de manera que ese procedimiento debe llevarse a cabo cumpliendo con lo que es el debido proceso, sin entrar en exceso, sin entrar en maltrato que se pueda considerar como violaciones a los derechos humanos de estos ciudadanos. ¿Cómo usted cree que puede? Porque los Estados Unidos dicen que abandonan Haití, la comunidad internacional. Bueno, imagínese. Yo entiendo que es una posición, diría yo, no apropiada, no correcta de los Estados Unidos, porque situación... Pero fíjese, licenciado, escuche esto. La ONU critica la forma en que se hacen esas deportaciones de los haitianos, de las haitianas embarazadas, que yo particularmente entiendo que primero son mujeres, género mujer, y segundo, cuando una mujer está en ese estado, está bien vulnerable, es una situación muy difícil. No estoy de acuerdo, claro, que esos apresamientos se hagan supuestamente como se hicieron en centros hospitalarios donde estaban ellas. Creo que esa no fue la mejor forma. Pero Estados Unidos acaba de decir que no se garantiza nada con el gobierno, con Haití. De hecho, mandaron a retirar sus nacionales. A sus nacionales de Haití. Sí. Entonces, yo lo que entiendo es que toda la culpabilidad se la quieren echar a República, o sea, quieren echarle el problema haitiano a República Dominicana. Sí, realmente la República Dominicana no puede cargar con tanto problema que tiene ese país. La República Dominicana requiere de la ayuda de la comunidad internacional, de manera que entiendo que la posición que ha adoptado los Estados Unidos no es la posición correcta que debe adoptar frente a una problemática de esa naturaleza. Yo entiendo que los organismos internacionales tienen que ser solidarios con la difícil situación que atraviesa ese país y sobre todo no dejarle ese problema a la República Dominicana, que si bien es cierto, la República Dominicana siempre ha sido solidaria, ha sido tolerante, ha sido colaborador con las difíciles situaciones que ha tenido el hermano país de Haití, pero no tenemos la capacidad para enfrentar esos problemas. De manera que es inminente, es necesario que la comunidad internacional colabore en la solución de los problemas de ese país, pero sobre todo colaborar para resolver la crisis política que vive el hermano país. Sin la intervención de la comunidad internacional, no hay posibilidad de que en Haití se pongan de acuerdo y puedan organizar un proceso eleccionario para escoger las autoridades que deberán dirigir los destinos de ese país. De ahí que se hace necesario la intervención de la comunidad internacional, y así lo ha señalado nuestro presidente Luis Abinader en diferentes escenarios internacionales, donde ha llamado a la comunidad internacional a que se integre, a que participe, a que sea solidario, que no le deje esta situación a la República Dominicana. No, y que licenciado, llama preocupación que la comunidad internacional le tire el dado solamente a la República Dominicana y que ellos se quieran alzar sin tener ninguna responsabilidad. Es un problema fuerte porque la comunidad haitiana en Haití está insostenible. Así es. Haití está insostenible. Sí, porque el mayor problema que tiene Haití es que no hay autoridades, no hay representantes, no hay institucionalidad, ni hay interlocutores con quien conversar para construir soluciones.
a la problemática política que tiene Haití. De manera que eso agrava mucho más la situación. ¿Y por qué la comunidad internacional quiere sacarle el cuerpo, como diríamos, aislarse de ese problema y dejárselo a la República Dominicana? Porque lamentablemente nosotros compartimos la misma isla, pero no necesariamente nosotros tenemos que cargar con los problemas que son bastante de ese país. De manera que se hace inminente, se hace necesario que la comunidad internacional intervenga en la solución. Y no obstante a eso, tú hablabas de que es un problema grave por el hecho de que hay una insostenibilidad en Haití, precisamente por la falta de institucionalidad y de una persona que sea garántica y que haga respetar. Por lo menos damos gracias a Dios y de verdad desde aquí felicitamos a los ciudadanos dominicanos que en esta semana fueron liberados por el pueblo Haití, por los que estaban secuestrados en Haití. Que pudieron liberarlo, pero todos los días salen que se encuentran vehículos que en estos días un minibús lleno de personas, de ciudadanos también secuestrados. La situación es difícil para la República Dominicana hacerse totalmente cargo de Haití. Sí, realmente el estado de inseguridad en que se encuentra ese país, sí, es sumamente preocupante, y por eso los Estados Unidos le exhortaban a sus ciudadanos a salir, abandonar a una canadiense, a unos canadienses que van ahí, claro, le dijeron. Sí, y es lo mejor por la difícil situación de inseguridad que vive ese país, porque en cualquier momento ahí puede pasar una situación muy lamentable. Entonces es importante que intervengan los organismos internacionales a los fines de evitar situaciones mayores, más graves para ese país. Licenciado, usted hablábamos ahorita, anteriormente, hablábamos de las empresas que son las que utilizan las manos de obra de los haitianos, porque claro está, son manos de obra que le salen al mínimo a los empresarios para pagarle. ¿Cree usted que el Estado debe ponerle un paro ya a eso? ¿De qué forma el Estado ya puede ponerle un paro a eso? Porque es una de las formas de comenzar ya a darle aplicación a la ley 285 y al reglamento. Sí, realmente sí. Entiendo yo que el Estado Dominicano debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para poder enfrentar esta situación. Y yo entiendo que no solo se debe limitar a realizar las deportaciones de los que se encuentren de manera ilegal, sino que a esas empresas, esos empresarios que contratan esa mano de obra ilegal, que se aprovechan de esa situación, el Estado Dominicano debe iniciar un proceso de sanciones, diríamos, drásticas para esas empresas, para que no continúen vulnerando la ley laboral en lo que tiene que ver la parte de la nacionalidad. De manera que yo entiendo que imponiéndole las sanciones correspondientes a los empresarios que contratan la mano de obra haitiana ilegal, de esa manera se va a contribuir a reducir lo que es la situación migratoria, porque los haitianos vienen aquí en busca de empleo, en busca de trabajo, en busca de condiciones para ganarse la vida. Entonces, en la medida que aquí se limite la posibilidad de contratar esa mano de obra ilegal,
ellos no estarían motivados en venir al país si no cuentan con el debido proceso, si no cuentan con los permisos migratorios para que puedan conseguir trabajo. De manera que... Pero ya se está aplicando la ley y los reglamentos, me imagino ya. Sí, pero entiendo yo que deben ser más agresivos. Por ejemplo, aquí hay sectores que no se justifica que tengan tanto empleado de manera ilegal. Por ejemplo, en el sector de la construcción, el caso, la presencia de la mano de obra haitiana de manera ilegal es muy significativa. Igualmente que en el sector agropecuario, en las actividades agrícolas, se evidencia bastante la participación de la mano de obra haitiana. De manera que básicamente en esos dos sectores las autoridades tienen que poner mayor empeño. Pero déjeme decirle que nada más no es la mano de obra de los empresarios, porque también aquí muchas casas de familias también tienen el servicio doméstico. El servicio doméstico. Hay bastantes nacionales haitianas en el servicio haitianos. doméstico, sí, realmente es así. ¿Y no sería mejor que el gobierno, que el Estado, como hacen en otros países, pues le den contrato de trabajo? Bueno. Porque los que vienen a trabajar de manera honesta y sobre todo las casas de familia que contratan empleadas haitianas y empleados también que trabajan también con patrones en casas. ¿No sería bueno que el gobierno le regularizara esa parte? ¿O eso está dentro de lo que es la resolución esta 68? Bueno, porque en eso se pasaron mucho tiempo, en el gobierno del PLD. Claro, se inició... Tratando de regularizarlo. Se inició un plan de regularización. Y ese plan conllevaba otorgarle un permiso de estadía. Lo que entiendo yo es que se le debe dar continuidad a ese proceso para dotar de los permisos necesarios a las mujeres que están trabajando en el servicio doméstico, así como también a los hombres que están trabajando en el sector de la construcción y también en las actividades agrícolas, sino que se le dote de los permisos necesarios para que puedan realizar esa labor. No, y eso le da creo que eso a las instituciones le da más credibilidad, porque cuando tú tienes una persona que tú le pones un contrato, se supone que a través del Ministerio de Trabajo, que sí. Se le hace... Es muy importante que al momento de contratar, sobre todo, una señora para el servicio doméstico, que esté debidamente regulada por la Dirección General de Migración, porque en los archivos de la Dirección General de Migración es donde se encuentran las informaciones relacionadas con esa persona. ¿Qué indica eso? Que de esa manera es que tú puedes investigar de qué persona se trata, si realmente tiene los permisos migratorios para estar en el país, porque es muy riesgoso tú tener una persona en tu casa que no esté debidamente... que tú no sepas quién es. Sobre todo las amas de casas que dejan sus hijos a veces con esa persona. Y no solo sus hijos, que es una persona que está dentro de la casa. Sí, pero vamos al caso más extremo, que dejan sus hijos, que es lo más peligroso, porque que se lleven algo ya es otra cosa. No causa tanto impacto como que, caramba, que le hagan daño a un niño. Sí, realmente debemos ser más cuidadosos al momento de contratar sí. La señora para el servicio doméstico. Debemos estar seguros de que son personas que tienen una residencia estable, conocida. Perfecto. Y que la persona está cumpliendo con las leyes migratorias. Precisamente.
GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco y dejamos una pregunta, licenciado. Le hablábamos de los últimos acontecimientos que de interés nacional, estos allanamientos, estos últimos allanamientos que se hicieron prácticamente esta madrugada. Sí, realmente en la noche y la madrugada de hoy se realizaron, según resalta la prensa, más de 40 allanamientos. Se apresaron varios militares activos, incluyendo 3 generales. 3 generales, sí. Uno que era director de Politur. CESTUR. Bueno, ¿sí? Eso evidencia que el Ministerio Público, con Miriam Germán al frente, Jenny Berenice, así como Wilson Camacho, siguen realizando sus funciones, desmantelando todas esas operaciones, esa mafia que imperaban en el pasado gobierno. Y esta es diríamos que la parte 2 de la operación Coral, que le han denominado Coral 5G. Operación Coral 5G. ¿Y qué es lo que significa? Coral, ¿Qué es lo que significa? Bueno, 5G es un término vinculado, relacionado con la tecnología, con la transparencia, con la claridad. Parece ser que con salió, los apresamientos que se han realizado, de por ahí, sí, se va a lograr transparentar, que las cosas se puedan ver bien. Eso es lo que todo parece indicar, que con estos apresamientos se va a conocer cuál era la realidad que se daba en esas instituciones que dirigían esos militares. De manera que entiendo yo que la sociedad dominicana debe estar atento, debe seguir dándole apoyo a Miriam Germán, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a todo el Ministerio Público que está enfrentando esta mafia que de manera irresponsable se apropiaban de los recursos del Estado. De manera que cada día más debemos seguir apoyándola en esas actividades. Eran entramados. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a dejar que el licenciado pues nos dé una corta reflexión ahí. Ya el tiempo se nos agotó por el día de hoy. Así es que los micrófonos siguen siendo suyos ahí. Gracias, licenciado. Bueno, la reflexión o recomendación final es que el pueblo dominicano nos unamos, dándole todo el apoyo necesario a las autoridades que están tratando de implementar una política migratoria responsable, una política migratoria seria, tratando de controlar ese gran problema que reviste la migración haitiana para República Dominicana. No dejar a las autoridades solas, porque no es un problema solo del gobierno, sino que se requiere la voluntad y la participación de otros sectores, como son las iglesias, la sociedad civil, los partidos políticos, sector empresarial, en fin, todos los sectores debemos unificarnos, dándole todo el apoyo necesario a las autoridades para contrarrestar este gran problema. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para más. Así es que será hasta la próxima, dándole las gracias a usted por estar ahí en sintonía con el programa Palabra a Tiempo. Así es que pase una feliz noche, resto de la noche. Bye, bye. GDM. Disfruta lo que ves.